Hola, buenos días. Yo soy la profesora Carolina Urbanek. En el día de hoy vamos a dar el tema célula y vamos a hablar también de la membrana plasmática. Los objetivos que persigo para la clase de hoy son, en principio, que ustedes puedan reconocer a la célula como la unidad de la vida, que puedan clasificar a los distintos tipos de célula, que puedan conocer la composición química de las membranas y también al modelo de membrana que es aceptado en la actualidad, que es el del mosaico fluido. Que puedan también caracterizar las funciones de las membranas y conocer la estructura y la función de los diferentes componentes nucleocitoplasmáticos de las células eucariotas. ¿A qué se conoce como célula? En principio, el término célula fue acuñado por un inglés, por el señor Robert Hooke. Hooke, con un microscopio muy primitivo, miró cortes de una lámina de corcho y vio en esas láminas, en esos cortes, la presencia de como compartimientos. Como le pareció que esos compartimientos eran similares o parecidos a las habitaciones que usaban los monjes de los monasterios, los llamó célula. Célula viene del latín célula, que significa habitación o habitación pequeña o recámara. En la actualidad se considera que la célula es la menor porción de materia viva que cumple con las funciones vitales, es decir, es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Para la biología molecular, la célula es la mínima organización supramolecular que cumple con todas las características de los seres vivos, es decir, va a intercambiar sustancias y energías con el medio externo. Tiene un medio interno relativamente estable, reacciona a estímulos, se autorregula, tiende a la autoconservación, se reproduce y evoluciona. Ahora, hay una serie de postulados, ¿sí?, con respecto a las células. En principio, el primer postulado dice que todos los organismos vivos están formados por células, por una o por más células. El segundo postulado dice que todas las reacciones químicas, es decir, todos los procesos, tanto aquellos que se encargan de la liberación de energía como aquellos procesos químicos que llevan a la síntesis de moléculas, van a desarrollarse, van a suceder en el interior de las células. El otro postulado dice que las células solamente van a poder originarse a partir de otras células, y el último postulado dice que las células contienen la información hereditaria de aquellos organismos de los cuales forman parte, y esa información va a pasar de células que pasan a llamarse progenitoras a sus células hijas. Ahora bien, en clases subsiguientes nosotros vamos a ver, y en esta misma clase más adelante, vamos a ver que en realidad hay diferentes tipos celulares. Lo interesante es que a pesar de haber diferentes tipos celulares, todas las células comparten componentes que les son comunes. Uno de los componentes es la membrana plasmática, es decir, todas las células van a tener que tener una estructura que las separe del medio ambiente circundante y le mantenga cierta estabilidad interna, cierta estabilidad bioquímica al interior de esa célula. También van a tener lo que se conoce como matriz citoplasmática o citoplasma, que en realidad es una estructura similar a un gel, formada principalmente por agua, donde va a haber moléculas disueltas. Y lo otro que van a tener todas las células es material genético. Ese material genético va a ser el ADN o ácido desoxirribonucleico. La presencia del material genético es la que posibilita que las células se autodupliquen y después puedan transmitir esa información genética a su descendencia. Ahora bien, vamos a ver que a pesar de compartir estas características, hay células que son diferentes entre sí, se pueden clasificar diferentes tipos celulares. Hay un tipo celular en el cual el material genético está como disuelto en el citoplasma, es decir, no está separado del resto del citoplasma. Estas células reciben el nombre de procariotas. Pro significa antes y carion significa núcleo, es decir,
son células que evolutivamente aparecieron antes y todavía no tienen un núcleo verdadero. Hoy día siguen existiendo ese tipo de células y son las bacterias que nosotros conocemos. Hay otras células, en cambio, que aparecieron más tarde en la historia evolutiva de la Tierra, en las que el material genético ya fue compartimentalizado, es decir, apareció una membrana que separó el material genético del resto del citoplasma. Esa membrana recibe el nombre de envoltura nuclear y estas células que tienen entonces un núcleo verdadero se llaman eucariotas. Los eucariotas están representados en esta época por varios tipos celulares, pero a nosotros nos interesan en particular las células vegetales y las células animales. Es interesante destacar que, a pesar de que la diferencia fundamental es la presencia o la ausencia de la envoltura nuclear, estas células también tienen otras diferencias, como ser el tamaño, el modo en el que se dividen, la presencia o la ausencia de organelas en su citoplasma. A nosotros en particular nos van a interesar las células eucariotas y dentro de las células eucariotas las animales, porque nosotros como humanos pertenecemos al reino animal. Vamos a hablar entonces ahora de las células eucariotas y de las células eucariotas animales. Pero antes de comenzar yo les quiero proponer hacer una analogía entre el cuerpo humano y una ciudad. Piensen ustedes que en una ciudad como la que ustedes ven en la imagen van a tener edificios, van a tener casas, van a tener calles, autopistas, maneras de comunicarse. Si ustedes piensan, nosotros también estamos formados por casas que vendrían a ser todas las células que nos constituyen, que en algunos casos existen de manera individual, pero muchas veces estas células están conglomeradas a manera de edificios. Y también dentro de nuestro organismo, de manera similar a lo que sucede en una ciudad, tenemos vías de comunicación para que la información llegue a las distintas partes del organismo y que podamos funcionar como un todo. Con respecto a esto, es importante tener en cuenta que, al igual que una casa o un edificio de departamentos que tienen un techo, paredes, piso que los identifican y los separan del resto, nuestras células también tienen que tener una estructura que las diferencie del medio extracelular y que también las separe de las otras células. Esa estructura es la membrana y específicamente la membrana plasmática. Ahora, ¿cómo está constituida una membrana plasmática? En principio tenemos que decir que está constituida por fosfolípidos, está constituida por proteínas, está constituida por colesterol y también vamos a encontrar carbohidratos en esa membrana plasmática. Tiene un espesor de aproximadamente 10 nanómetros y su estructura básica está dada por la presencia de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que tienen un extremo, lo que se llama la cabeza del fosfolípido, que es hidrófilo o que ama el agua, y tienen otro extremo, que son las cadenas hidrocarbonadas, las colas hidrocarbonadas, que son hidrófobas, es decir, repelen el agua. Entonces podemos decir que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Debido a esta disposición, los fosfolípidos tienden a ensamblarse cola con cola y van a generar una estructura similar a la que ustedes están viendo en la diapositiva, que tiene entonces dos superficies que son hidrofílicas, es decir, que aman el agua, una la que mira al exterior celular y otra que mira hacia el espacio intracelular, y una parte que es hidrófoba. En la membrana también tenemos proteínas. Se calcula que el 50% del peso de una membrana plasmática de una célula animal está dada por las proteínas. Y es interesante destacar que gran parte de las funciones que va a llevar a cabo una membrana están mediadas o dadas por las proteínas.
Se las clasifica a las proteínas en integrales y en proteínas periféricas según el mecanismo, el medio que yo voy a necesitar usar para poder separarlas de esa bicapa fosfolipídica. Para poder separar o aislar las proteínas integrales, yo tengo que tratar a mi membrana con detergentes. Directamente tengo que desestructurar la bicapa fosfolipídica como para poder aislar a esas proteínas. Dentro de estas proteínas voy a encontrar algunas que son de transmembrana. Eso significa que directamente toda la proteína está imbuida en la bicapa fosfolipídica. Van a tener un extremo que va a mirar, o un dominio que mira hacia el espacio intracitoplasmático, un dominio que atraviesa la membrana, como ven en la ilustración, y un dominio que mira hacia el espacio extracelular. También tengo proteínas de este tipo que están ancladas o unidas a otras proteínas, y también tengo proteínas que están unidas covalentemente a lípidos. ¿Qué pasa con las proteínas periféricas? Las proteínas periféricas, en cambio, pueden ser separadas o aisladas de la bicapa fosfolipídica usando soluciones salinas o soluciones iónicas, dado que no están unidas de manera covalente a esa bicapa fosfolipídica. Las proteínas periféricas entonces están en relación o con la cara citoplasmática o con la cara extracelular de mi membrana. También dijimos al comienzo que mi membrana iba a tener colesterol y también iba a tener carbohidratos o hidratos de carbono. El colesterol va a estar intercalado entre los fosfolípidos y va a ser el responsable de disminuir la fluidez de mi membrana y de dificultar el pasaje de algunas sustancias, de algunos solutos a través de mi membrana. Y los carbohidratos son muy particulares porque en realidad están asociados o unidos de manera covalente a los lípidos y forman entonces lo que se conoce como glucolípidos, y a las proteínas, y son lo que se conoce como glucoproteínas, pero están unidos estos carbohidratos a la hemicapa que mira hacia el exterior de la célula, ¿se entiende? Es decir, están unidos estos carbohidratos a los lípidos y a las proteínas de la hemicapa que mira hacia el exterior de la célula. Si estuviéramos hablando de las membranas que delimitan compartimientos celulares, estos carbohidratos están mirando hacia el interior de estos compartimientos, es decir, en la hemicapa que mira hacia el espacio luminal o cisternal. Cuando uno observa las ilustraciones de las membranas, uno tiende a pensar que estas estructuras están estáticas. En realidad, nada más alejado de la realidad. El modelo aceptado actualmente es el modelo que fue propuesto por Singer y por Nicholson, que es el modelo de mosaico fluido, que sostiene justamente que los lípidos son los que le dan la estructura a esta membrana, una estructura que permite la movilidad de los lípidos en el sentido lateral sobre su eje, inclusive un tipo de movimiento poco frecuente que es el flip-flop, y las proteínas son como el mosaico que se mueve, que se desplazan en esos fosfolípidos. Se cree que la consistencia de la membrana plasmática es similar a la consistencia del aceite de oliva. ¿Qué funciones va a cumplir la membrana? Lo que tenemos que tener en cuenta en principio es que este modelo de mosaico fluido aplica para todas las membranas biológicas, es decir, no solamente para la membrana plasmática, que es donde se explicó, sino también para la envoltura nuclear, para las membranas que delimitan el aparato de Golgi, las membranas de las mitocondrias, todas las membranas que a ustedes se les ocurra responden a este modelo. ¿Qué funciones van a cumplir las membranas? En principio van a provocar en la célula que aparezcan compartimientos. Vamos a ver más adelante que en el citoplasma de la célula, mediante la presencia de membranas, se van a generar muchos compartimientos. Uno de los compartimientos, por ejemplo, es el propio núcleo que está delimitado por una membrana.
También la función de la membrana es la de ser una barrera de permeabilidad selectiva. Esto significa que algunas sustancias van a poder ingresar o salir de la célula y otras no. Si tengo una sustancia, una molécula que puede disolverse en los lípidos, probablemente pueda ingresar sin mayores dificultades o salir sin mayores dificultades de la célula, pero si tengo moléculas grandes o moléculas que estén cargadas eléctricamente, el transporte va a tener que ser mediado por proteínas de esa membrana, haciendo referencia a lo que dice en la diapositiva cuando habla del transporte de solutos. También la membrana va a posibilitar que mi célula responda a señales externas, es decir, en la membrana de la célula, alguna de esas proteínas integrales de membrana que nombramos hoy funcionan como receptores, es decir, moléculas que se van a encargar de recibir señales que vienen del exterior de la célula y esa señal va a ser transducida a cambios en el interior de la célula como respuesta a esa información que a esa célula les llegó desde afuera. También las membranas van a mediar la interacción entre las células. Más adelante nosotros vamos a ver que las células establecen entre sí distintos tipos de uniones y esas uniones median o son dadas a nivel de la interacción entre membranas y en particular entre las proteínas de esas membranas. Y la otra función es la de transducción de energía. En algunas membranas, en particular las membranas de las mitocondrias, se produce un cambio de un tipo de energía a otro tipo de energía en ese lugar. Vamos a hablar ahora un poquito de los componentes nucleocitoplasmáticos de la célula. Vimos al principio, estuvimos viendo ya que todas las células comparten entonces la presencia de su membrana plasmática. Vimos que las células eucariotas tienen una envoltura nuclear que de alguna manera separa al material nuclear del resto del citoplasma. Eso no implica que no haya comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma a través de lo que se conocen como poros nucleares. Pero lo interesante es que las células eucariotas tienen en su citoplasma una serie de compartimientos. Los primeros microscopistas, al observar a las células, pudieron darse cuenta de que en realidad los citoplasmas no eran espacios vacíos. Pudieron ver que en los citoplasmas había una serie de estructuras y como les pareció que eran similares a órganos, recibieron el nombre, los bautizaron como organoides, organelas o según la bibliografía que ustedes consulten, organitos. ¿Qué función tienen estos componentes? Eso es lo que vamos a ir viendo despacito más adelante. En el citoplasma de la célula tengo entonces organelas. Algunas de esas organelas están delimitadas por membranas y otras no. Dentro de las que están delimitadas por membranas, como ustedes ven en la diapositiva, algunas pertenecen a lo que se conoce como sistema de endomembranas y otras no pertenecen a ese sistema. Cuando hablo de sistema de endomembranas, estoy hablando de una serie de organelas que están delimitadas por membranas, que tienen sus propias proteínas, tienen sus sistemas enzimáticos, cumplen funciones especializadas, pero están comunicadas entre sí, forman parte de una red que es dinámica y que inclusive involucra a la envoltura nuclear y a la membrana plasmática. Entonces, ¿qué organelas van a formar parte de ese sistema de endomembranas? En principio tenemos que hablar del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático con sus dos variedades, el liso y el rugoso. El retículo endoplasmático liso recibe este nombre porque no tiene ribosomas adosados y es responsable principalmente de la síntesis o la fabricación, si ustedes quieren, de lípidos. El retículo endoplasmático rugoso, en cambio, tiene ribosomas adosados, entonces su función es la de ser sitios donde se va a producir la síntesis o la fabricación de proteínas.
También tenemos al complejo de Golgi. El complejo o aparato de Golgi recibe aquel material que fue, aquellas moléculas que fueron sintetizadas en el retículo liso y en el rugoso, las va a transformar y las va a clasificar para que sean dirigidas a distintos sitios de la célula. Los lisosomas son organelas delimitadas por membrana que en su interior tienen enzimas hidrolíticas cuyo pH es muy ácido y se va a encargar, el lisosoma o los lisosomas se van a encargar de la digestión intracelular de moléculas. Las vesículas, en cambio, son esféricas, son pequeñas y son más bien el modo o el vehículo mediante el cual se van a transportar estas distintas moléculas que fueron sintetizadas entre los distintos componentes de ese sistema de endomembranas. Y si estuviéramos en una célula vegetal o en la célula de un hongo, formaría parte de ese sistema de endomembranas la vacuola, que como hablamos en general, nosotros nos interesa la célula animal, lo nombramos, pero no es una cuestión que nos preocupe en este momento. Recuerden también que forma parte de este sistema la envoltura nuclear y también la relación que se establece del sistema con la membrana plasmática. Ahora, hay organelas que aunque están rodeadas o delimitadas por membranas, no forman parte de este sistema, y ellas son los peroxisomas, las mitocondrias y los cloroplastos. Los peroxisomas son unas vesículas delimitadas por membrana en donde se produce y se degrada un material que es muy reactivo para la célula, que es el peróxido de hidrógeno. En las mitocondrias también son organelas delimitadas por membrana que tienen particularidades. Se sostiene que en algún momento las mitocondrias fueron células de vida libre que se transformaron en endosimbiontes cuando se introdujeron en un eucariota primitivo. Por eso las mitocondrias tienen su propio ADN y lo que hacen es proveer de energía a la célula. En las mitocondrias, mediante la oxidación de los nutrientes, la célula va a obtener adenosín trifosfato o ATP para todas las funciones en las que necesita energía. Y si estuviéramos en una célula vegetal, tendríamos que hablar también de los cloroplastos, que son organelas donde se encuentra el pigmento, que es la clorofila, mediante el cual las plantas y las algas pueden hacer fotosíntesis. Dentro de las estructuras que se encuentran en el citoplasma de la célula y que no están delimitadas por membranas, podemos nombrar a los ribosomas y a los elementos del citoesqueleto. Los ribosomas son unas partículas que están formadas por ARN, es decir, ácido ribonucleico, más proteínas ribosómicas. En los ribosomas se va a producir la síntesis proteica. Estos ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma de la célula o pueden estar adosados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, que por eso recibe su nombre. Con respecto a los elementos del citoesqueleto, podemos hablar de los microtúbulos, de los microfilamentos de actina y de los filamentos intermedios. Los microtúbulos son, justamente como su nombre lo dice, tubos largos, huecos, que están formados por una proteína que se llama tubulina y están involucrados en la forma y en el tamaño de la célula. Participan también porque son usados como rieles para transportar material en el interior de la célula y también organelas en el interior de la célula, y participan en la constitución del uso mitótico en el momento en que la célula va a dividirse. Los microfilamentos están constituidos por una proteína que se llama actina y son muy importantes en aquellas células que se movilizan o que deben contraerse. Y los filamentos intermedios en realidad son importantes porque le dan resistencia mecánica a las células. Esta diapositiva intenta mostrarles algunos de los tipos celulares que se pueden encontrar
en un organismo humano. Piensen que en las células eucariotas pueden existir de manera unicelular, es decir, una sola célula ya es todo el organismo, pero lo habitual entre los eucariotas es la presencia de órganos formados por muchos tipos celulares y se describen por lo menos 200 tipos celulares en el ser humano. Estas células, aunque comparten características comunes y comparten también funciones comunes, van a estar especializadas para poder llevar a cabo, para poder desarrollar aquellas funciones que les son específicas. Si ustedes observan, por ejemplo, los glóbulos rojos son células bicóncavas que tienen la capacidad de poder escurrirse entre los capilares más delgados, que tienen inclusive un menor diámetro que ellos, para poder llevar su carga de oxígeno a las células. Si observan las células musculares, son células alargadas que tienen un retículo endoplasmático liso muy importante, que inclusive recibe un nombre propio, y van a estar especializadas en la contracción. Si observan la forma que tiene una neurona, va a ser una célula especializada en la recepción y en la emisión de estímulos nerviosos. Entonces, en lo que vimos hasta hoy y resumiendo, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Las células comparten características comunes, pero también tienen determinadas especializaciones que llevan a la capacidad de cumplir con la función que le corresponde. Con respecto a la bibliografía consultada, está a disposición de ustedes. Hasta la próxima.